Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 7. Es posible conservar esa clase de recuerdos, todo el mundo lo sabe, incluso de una edad más temprana hasta de los 2 años. Pero después esos recuerdos se nos presentan a lo largo de la vida únicamente como puntos luminosos en medio de las tinieblas, como fragmentos arrancados de un cuadro inmenso que, salvo por ese pequeño fragmento, se ha apagado y extinguido. Ese era su caso. Recordaba una tranquila tarde de verano, una ventana abierta, los rayos oblicuos del sol poniente. Esos rayos oblicuos era lo que mejor recordaba. Un ícono en un rincón de la habitación, una lamparilla encendida delante de él y su madre arrodillada ante el ícono, sollozando como en un ataque de histeria, entre gritos y lamentos, agarrándolo a él con ambos brazos, abrazándolo con fuerza hasta hacerle daño y rogando por él a la Virgen, liberándolo después de su amparo de la Madre de Dios. De pronto entra la niñera corriendo y asustada arrebata al niño de las manos de la madre. Ese era el cuadro. Alyosha recordaba también el rostro de su madre en aquel instante. Decía que, a juzgar por lo que podía recordar, era un rostro alterado, aunque muy hermoso, pero muy raramente se animaba a compartir esos recuerdos. En su infancia y juventud fue poco comunicativo y hasta poco hablador. No por desconfianza, no por timidez, no por culpa de un lúgubre retraimiento, más bien al contrario, por otros motivos, por una especie de inquietud interior, estrictamente personal, que no concernía a nadie más que a él, pero tan importante para él que, por lo visto, le hacía olvidarse de los demás. Pero amaba a la gente. Se diría que vivió toda su vida creyendo ciegamente en los hombres, sin que por otra parte nadie lo tuviese nunca ni por un simplón ni por un hombre ingenuo. Algo había en él que te decía y te hacía sentir. Y así fue en lo sucesivo, durante toda su vida, que no pretendía ser el juez de los demás, que no quería cargar con el peso de condenar a nadie, que no lo haría por nada del mundo. Parecía incluso que lo admitía todo, sin censura nuda, aunque a menudo se entristecería muy amargamente. Es más, fue tan lejos en ese sentido que ya desde su más temprana juventud nadie era capaz de sorprenderlo ni asustarlo. Después de presentarse, casto y puro, con 20 años en casa de su padre, un verdadero antro de lo más sórdida depravación, Alyosha se limitaba a apartarse en silencio cada vez que veía algo insoportable, pero sin el menor aire de desprecio o de censura. En cuanto a su padre, que había vivido en otros tiempos a costa de los demás, y era en consecuencia una persona recelosa y susceptible, al principio lo recibió con desconfianza y hostilidad. Mucho calla, decía, y mucho medita. Sin embargo, no tardó en empezar a abrazarlo y besarlo con notable frecuencia, sin dejar que pasaran más de 2 o 3 semanas. Es verdad que lo hacía con lágrimas de borracho, con el enternecimiento propio de la ebriedad, pero se notaba que lo quería sincera y profundamente. Como nunca, por descontado, aquel hombre había sido capaz de querer a nadie. A donde quiera que fuese, todo el mundo apreciaba a aquel joven, y eso era así desde su más tierna infancia. Cuando fue a parar a casa de su benefactor y educador, Yefim Petrovich, se ganó de tal modo el cariño de la familia que todos lo consideraban un hijo más. Pero él había entrado en esa casa, cuando no era más que un crío, a una edad en la que es imposible esperar de un niño astucia calculada, malicia o habilidad para adular y engatusar, mañas para hacerse querer. Por tanto, aquel talento parece decir de forma genuina y espontánea. Lo mismo
le ocurría en la escuela, y ello a pesar de que cualquiera habría dicho que era precisamente uno de esos niños que despiertan el recelo de sus compañeros, suscitando en ocasiones sus burlas y acaso su odio. Solía, por ejemplo, quedarse pensativo como si tratara de aislarse. Desde muy pequeño le gustaba retirarse en un rincón a leer libros. Sin embargo, sus compañeros llegaron a tomarle tanto aprecio que podrían muy bien decirse que fue el favorito de todos mientras estuvo en la escuela. Pocas veces hacía travesuras, tampoco solía divertirse, pero todos al mirarlo veían enseguida que no era cuestión de tristeza. Al contrario, era un muchacho equilibrado y sereno. Nunca quiso destacar entre los chicos de su edad. Tal vez por eso mismo nunca tuvo miedo de nadie. Si bien los demás niños se daban cuenta de inmediato de que él no se jactaba de su valor, sino que parecía no ser consciente de su arrojo y su coraje. Nunca se acordaba de las ofensas recibidas. En ocasiones, apenas una hora después de que se hubiera metido con él, ya respondía al ofensor o era él mismo quien le dirigía la palabra con tal confianza y franqueza que cualquiera habría dicho que no había habido nada entre ellos. Y en esos casos no daba la impresión de haber olvidado la ofensa por casualidad, ni de haberla perdonado deliberadamente, sino que sencillamente no consideraba que se tratase de ninguna ofensa. Eso era algo que decididamente cautivaba y rendía a los otros niños. Solo había un rasgo de su carácter que en todos los cursos del gimnasio, desde los más elementales hasta los superiores, despertaba en sus camaradas. Un deseo constante de reírse de él, pero no como burla maliciosa, sino porque les hacía gracia. Se trataba de un pudor y una castidad inconcebibles y asombrosos. Era incapaz de escuchar determinadas palabras y determinadas conversaciones en torno a las mujeres. Por desgracia, es imposible extirpar esa clase de palabras y de conversaciones en los colegios. Muchachos puros de alma y corazón, siendo aún casi unos niños, se complacen a menudo en hablar entre ellos en las clases, incluso en voz alta, de asuntos, cuadros e imágenes de los que a menudo no se atreven a hablar ni los propios soldados. Es más, los soldados ignoran y no aciertan a comprender mucho de lo que en este terreno ya es conocido por los retoños, jovencísimos aún, de nuestra alta y cultivada sociedad. Probablemente no se trata aún de depravación moral, tampoco de auténtico cinismo libertino interior, sino de algo externo, considerado por los mismos chicos incluso como algo delicado, fino, propio, de valientes y digno de imitación. Viendo que cada vez que se ponían a hablar de eso, Alioshka Karamazov se tapaba de inmediato los oídos con las manos, los compañeros se dedicaban a acorralarlo de vez en cuando y apartándole a la fuerza las manos de las orejeras. Le gritaban obscenidades al oído mientras él procuraba zafarse. Se tiraba al suelo, se quedaba tendido, se cubría y todo ello sin decirles una sola palabra, sin insultar a nadie, soportando la humillación en silencio. Al final, no obstante, acabaron por dejarlo en paz y se cansaron de meterse con el llamado la niña. Es más, a este respecto lo miraban con compasión. Por cierto, en los estudios siempre estuvo entre los mejores de la clase, pero nunca destacó como el primero. Cuando murió Yefim Petrovich, Alyosha siguió 2 años más en el gimnasio provincial. La inconsolable viuda de Yefim Petrovich, casi inmediatamente después de la muerte de este, emprendió un largo viaje a Italia con toda la familia, compuesta en exclusiva por mujeres. Y Alyosha fue a parar a la casa de 2 damas a las que no había visto en su vida.